Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Ya a ustedes les he saludado en lo posible casi todos, y a nuestros amigos de YouTube les damos la muy cordial bienvenida como cada domingo. Así que les invitamos ahora a unirse a este tiempo de alabanza. También poner atención a lo que un hermano, el hermano Santiago Roland, nos va a compartir esta noche acerca de la voz de los mártires y por sobre todo también la palabra de Dios que va a ser expuesta por el hermano Martín Celianos. Así que bienvenidos en esta noche a nuestra reunión. Y como les suelo decir, si es bendecido con este culto, comparta con otras personas. Adelante, hermanos. Les invitamos a estar cantando con gran gozo y placer. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos amamos a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos entre sí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó y un momento nos dejó, y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos entre sí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos entre sí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Amén. La siguiente canción dice: cuán grande amor. Amén. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para
sido salvado por el Señor, es tiempo de volverse a Dios de todo corazón, para poder bendecir cada día su nombre, como dice este canto. Cada día tu nombre bendeciré y moraremos en su gloria y esplendor. Cada día tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, en tus maravillas me gritaré, en tu gran poder proclamaré, de tu salvación vive y de tus bondades, porque es más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia cantaremos juntos del Salvador, ¿Qué hizo? que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque es más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de Amén. Amén. Y la siguiente canción dice, grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos.
Date la gloria de vida que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y nos ha concedido el privilegio de conocer a su Hijo, a quien envió este mundo a salvarnos, a que el mundo sea salvo a través de él. Y esto es Jesucristo, nuestro Señor, que vino a este mundo a dar su vida, a poner su vida en sacrificio vivo, para que todos los que en él creen no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Hermanos, vamos a recibir al hermano Santiago Roland, de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, que nos va a hacer una presentación de un ministerio en el cual está trabajando. El Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios te bendiga. Como dijo Sebastián, yo soy de la Iglesia Bautista de Dolores, que pastorea Alberto, y hoy les quería traer para que puedan estar informados sobre este ministerio de la Voz de los Mártires. Quizá muchos no los conocen. Las siglas son BOM, en inglés, les comento porque lo voy a estar repitiendo. Y es una organización misionera fundada hace más de 50 años por Richard y Sabina Umbra, que ellos estuvieron presos por la causa de predicar el Evangelio y decidieron, por su propio testimonio también, fundar esta organización que lo principal que hacen es concientizar y servir sobre los cristianos perseguidos en todo el mundo. Quizá en esta parte del mundo no nos enteramos mucho, pero en otros países, tanto de África, de Asia, de América también, los hermanos son muy perseguidos simplemente por creer en Cristo o hablarle a otros de Él. Les comento también algunas de las cosas que hace esta organización. Es alentar y empoderar también a los hermanos perseguidos para poder seguir cumpliendo la gran comisión, proveer auxilio y apoyo espiritual también para aquellos hermanos más necesitados, equipar también y para poder seguir hablándoles a otros de Cristo con material, insumos, lo que necesiten. Y también animar sobre todo a muchos hermanos que están traumatizados por distintas experiencias, tanto físicamente como espiritualmente. Traje también una presentación como para que puedan entender un poco lo que sufren nuestros hermanos y qué implica seguir a Cristo en muchas partes del mundo. Cómo mantenerse firme en medio de la persecución y la adversidad, que es algo que nosotros quizá no lo tenemos o no lo sufrimos diariamente. Estos son un mensaje, unas palabras que decía un hermano, Emanuel Domia, que él vive en la República Centroafricana. Es un país, como el nombre lo dice, que es en el centro de África y está rodeado también de otros países en los cuales los cristianos son perseguidos. Él fue expulsado de su casa, lo sacaron de la zona donde él vivía. Eso fue hecho por rebeldes. Seleka se llama el grupo, que es islamista. Quemaron su casa, agredieron a su esposa e incluso mataron a sus hijos también. Y al final, a pesar de todo esto, todavía fue torturado. Y él decía que en el campamento de refugiados donde él vive, dentro del mismo país, lo que más lo consuela es la palabra de Dios y también compartirla y hablarla entre todos los hermanos que están en ese grupo. Ahí es la ubicación más o menos geográfica para que podamos tener una idea. Y la banderita ahí abajo, que capaz que nunca la habían visto, pero esa es.
¿Y a qué dificultades se enfrentan nuestros hermanos? Vamos a ver un video que es muy explícito en ese sentido. Mi nombre es Jeanette. Soy cristiana y amo a Jesús con todo mi corazón. Amo a mis hijos y amo a las personas de mi país, la República Centroafricana. Mi país es habitado por cristianos y musulmanes y nos respetábamos siendo vecinos al mismo tiempo que yo trabajaba en alcanzarlos para Cristo. Pero mi deseo de vivir en paz no duró mucho tiempo. Nuestra aldea fue emboscada por atacantes islámicos. Empezaron a disparar sus armas y corrimos hacia los arbustos tan rápido como pudimos. Todos los cristianos en mi aldea fueron asesinados o obligados a esconderse. Mis hijos y yo escapamos, pero ni siquiera tuvimos tiempo de ponernos los zapatos o la ropa. En los últimos 8 años, ataques como este han tenido como objetivo a los cristianos de la República Centroafricana y continúan hasta hoy. Iglesias y bases misioneras que tomaron décadas para ser edificadas fueron destruidas junto con las casas de los cristianos hasta quedar reducidas a cenizas. En una región, las únicas estructuras que se mantuvieron firmes fueron los techos de metal de 2 iglesias. Miles de cristianos han pasado años improvisando refugios temporales, lejos de sus hogares, mientras la violencia e inestabilidad continúan. Entregar la vital ayuda que los cristianos desplazados necesitan con urgencia a menudo significa surcar rutas intransitables utilizando aviones de carga, camiones, motocicletas, bicicletas e incluso canoas. Con la ayuda de Dios, los suministros logran llegar a los cristianos dispersos a través de diferentes campamentos. Actualmente, Jeanette y más de 30.000 cristianos en la República Centroafricana han sido expulsados de sus hogares solo por su fidelidad al seguir dando testimonio de Cristo en las zonas mayormente musulmanas a pesar de la intensa violencia islámica. Estos valientes creyentes, nuestros hermanos y hermanas en la República Centroafricana, han mostrado el amor y el perdón de Dios a sus perseguidores. Ellos se mantienen fieles al Señor y confían en que Él suplirá sus necesidades. Así como esta hermana que hablaba en el video, pasa en muchos casos. Hay más de 58.000 cristianos refugiados en este país que han sido desplazados de sus casas, sus familiares también han muerto. Y esto desde el 2012 solo ha pasado en este país. Y hay un testimonio también de hace un par de semanas que publicó La Voz de los Mártires, de Emil y su esposa Susi. Ellos sufrieron también persecución y raptaron a la esposa Susi. Y entonces también pedíamos oración en especial por esta familia. Y lo que trata La Voz de los Mártires es sobre todo que podamos apoyar en oración a estos hermanos, tenerlos siempre presentes en nuestras oraciones. Y para terminar, quería compartirles el versículo anterior de Romanos 12:12, que también como les da fuerza a estos hermanos. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Después de esto, hermanos, quería simplemente eso, que pudieran estar orando. Yo también les traje después, para cuando termine el culto, compartirles material. Les voy a estar dejando revistas también para que puedan estar llevándose, leyendo casos más específicos. Y también invitarles a que algún hermano o hermana pueda estar de aquí en adelante también siendo colaborador con la Voz de los Mártires para esta iglesia, como yo soy allá en Dolores, para poder recibir material y comunicarles también a otros de este ministerio. Gracias, hermano. Y sin duda que ahí donde estamos podemos elevar nuestra oración a Dios. Nosotros aquí en la República Oriental del Uruguay no tenemos toda esa persecución, todo ese maltrato, no padecemos toda esa violencia. Estamos muy cómodos, no nos falta nada. Y a veces no llevamos el mensaje del Evangelio a otros. Y esto me hace recordar cuando los primeros cristianos eran perseguidos. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, su ascensión a los cielos, la primera iglesia fue perseguida, de lo cual tenemos a Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo, teniendo un encuentro con Jesucristo, pero respiraba amenazas contra la iglesia, y aún hay mucha gente que respira violencia y amenazas contra la iglesia, pero no podrán prevalecer contra ella, dice la palabra del Señor. Pero es nuestro deber, nuestra obligación, orar por nuestros hermanos que sufren. Oremos. Padre nuestro, Dios eterno, nos presentamos delante de ti tal como hemos venido, Señor, con corazones agradecidos por lo que tú ya has hecho por nosotros, por lo que aún harás. Pero por sobre toda gratitud queremos presentar este motivo de oración, Señor, que son la vida de muchísimas familias, de miles de familias, de miles de hombres y mujeres que han entregado su vida a ti, Señor, y que no reniegan de ser tus hijos, mas cada día que viven puede ser el último, porque pueden ser muertos por medios violentos, de gente que odia a Cristo, a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero nosotros te rogamos que les concedas tu gracia, que tu poder sea derramado sobre ellos, que tú los sostengas, los cuides, y aún, Señor, muriendo pueden glorificar tu nombre, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo, el que rehúsa en creer en Jesucristo, no verá la vida eterna. Solo te rogamos, Señor, que sostengas a cada uno de tus hijos a nivel mundial, Señor, que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Padre, sea tu poder obrando, seas tú sosteniendo y guardándoles, librándoles de toda especie de mal, y que tu palabra corra y sea glorificada. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Me permiten, hermanos, una palabra? Si no pasa, está bien. Mientras oramos en este momento, pensé en esto. Hace muchos años escuché esta anécdota, que había una persona que estaba conociendo el Vaticano en Roma, y un supuesto papa estaba mostrándole todas las riquezas del Vaticano, y le decía: me temo que si San Pedro estuviera hoy aquí, no tendría necesidad de decir no tengo oro ni plata. A lo que el turista dice: pero me temo que tampoco podría decir en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Pensé en esto cuando dijo, no recuerdo si lo dijo
Elo tú, que estos hermanos son perseguidos, así como lo fue la primera iglesia, perseguidos, y son fieles, constantes, se juegan la vida. Gracias a Dios no tenemos persecución en nuestro país, pero me temo que no tenemos abundantes hermanos que tienen fe firme, que son constantes y consagrados al Señor y que estén dispuestos a dar la vida por el Señor. Porque acá no me saludó fulano, no me saludó, chao, déjale al Señor. Por eso siempre les insisto, la iglesia de Tesalónica es encomiada por el apóstol Pablo porque recibieron la palabra en medio de gran tribulación y su testimonio se divulgaba. La fidelidad es el mensaje más fuerte, la fidelidad a nuestro Señor es el mensaje más fuerte que podemos dar como pueblo de Dios que decimos ser, como iglesia de Jesucristo. Fidelidad, constancia y una vida que corresponda con lo que decimos ser. Seguimos alabando al Señor. Amén. Adoración.
la diestra del Padre e intercediendo por aquellos que han de sumarse a ser salvos por su gracia, su amor y su misericordia. Amén. A Él adoramos, al Padre, el Hijo y su Espíritu que está en nosotros. Hermano Martín. Bueno, yo no soy Martín, pero no te vayas. Pasá, Pastor Alberto. Estaba recordando algo y me van a corregir por las dudas. Por las dudas. Creo. ¿Pasá a un lado? Prendele el micrófono, mamá. Ah, sí. Hola. ¿Es posible que ahora en abril se cumplan 10 años de la... 15. El 15 de abril se cumplen 10 años que en este lugar hicimos un acto de consagración a 3 pastores. Uno ya está con el Señor. Pero nos quedan aquí el pastor Alberto y el pastor Sebastián. Así que por eso le hice pasar ahora, porque me acordé de esto, y es un motivo de agradecer al Señor, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no? No voy a olvidar nunca ese día. Fue realmente una bendición muy grande. ¿Cuántos de ustedes estuvieron presentes? Bueno, unos cuantos, otros no. Ah, qué lindo sería revivirlo, ¿no? Ah, bien, esta noche la palabra del Señor va a ser entregada por el hermano Martín. Y quiero pedirle... está de estreno. Así que el hermano Martín va a estrenar el micrófono nuevo. Muy bien, esperemos que funcione bien. Hola, hola, hola. A ver si sale. Hola, hola, hola. Sí, sí. Hola. Hola, hola, hola. Ahí. Ahí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, pero en esta ocasión voy a pedir que el pastor Alberto esté orando antes de la exposición de la palabra. Amén. Padre, una vez más apelamos a tu bondad, a tu amor, a tu misericordia en una parte tan importante del culto que es la proclamación, la exposición de tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra y hace sabios sencillos. Aleluya. Señor, te pedimos que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Amén. que nuestro corazón esté receptivo a recibir tu palabra que es el alimento de nuestra alma, tu palabra que es el fundamento de nuestra fe. Tu palabra es la que fortalece con poder al hombre interior a través de tu Espíritu. Señor, te pedimos por nuestro hermano Martín, sea tu mano guiándole de principio así. Tu Espíritu Santo, Señor, esté ungiendo sus labios en este tiempo para poder ministrar y así equipar a los santos para la obra del ministerio. Mientras Jesucristo es exaltado en los corazones de cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por tu palabra, viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. La cita para acá. Bueno, ¿cómo están, queridos hermanos? Vamos a seguir en la carta a los Efesios. Hemos ido avanzando, hemos entrado en la parte práctica, pero hoy se podría decir que nos vamos a detener un poquito y se podría decir que vamos a estar hablando de una manera más bien temática, porque nos vamos a detener en la doctrina del Espíritu Santo. O sea, vamos a estar haciendo como un hincapié en quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, y obviamente todo esto en el contexto de la unidad de la Iglesia. Así que, pero acompáñenme, vamos a estar ahí en Efesios. ¿Lo prendí? Sí, lo aprendí. Un poquito más fuerte, me parece. Sí, capaz que está al máximo ahí. Si no, agarro esto, mira que no tengo problema. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Sí. Bien, ok. Estamos en Efesios 4. Efesios 4. Como decimos, esta es una carta, la verdad, preciosa. Yo siempre la he resumido en ese plan de Dios revelado, ¿no? Es lindo ver cómo Dios siempre ha revelado su palabra a través de los siglos, y Él tiene un solo plan, ¿no? No tiene dos planes, sino un solo plan que ha ido revelando, y ese plan
del verso, o sea, del capítulo 1 al 3 es lo que ha estado hablando Pablo, ¿no? O sea, cómo desde antes de la fundación del mundo él había escogido un pueblo y cómo a través, ¿no?, de toda esa historia, o sea, Dios ha llevado adelante ese plan que es un plan perfecto, maravilloso, ¿no? Y entrando, y acá donde voy, tal vez lo demos, le digo porque tengo bastante hojitas, en dos partes, ¿no? Ya voy a poner el blog, si no. Y bueno, voy a estar compartiendo lo que estuve preparando. Y como les decía, ¿no?, ahora estamos entrando en el capítulo 4. Esta sección, del capítulo 4 al 6, o sea, hasta donde termina la carta, se puede mencionar como la parte práctica de la carta. Y al entrar a esta parte, yo ya tengo una pregunta para ustedes. O sea, ¿qué creen ustedes entrando? O sea, ya estuvo hablando de doctrina Pablo, ahora va a comenzar la parte práctica. ¿Qué les parece que va a comenzar a hablar? Ya lo tienen ustedes la respuesta, pero quiero escuchar. ¿Qué va a comenzar a hablar Pablo en esta sección del 4 en adelante? La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia y la madurez. Son, se puede decir, dos cosas que van juntas, ¿no? Así que sin duda que es un tema súper importante, porque Pablo lo coloca allí en la primera parte de la parte práctica de la iglesia, de la carta. Así que lo primero que nos dice Pablo en esta sección es que la unidad y la madurez van juntas. La unidad de la iglesia y la madurez van juntas. Entonces esto ya nos deja una enseñanza práctica, ¿no? Nosotros no podemos estar unidos si no tenemos madurez espiritual. Como decía Germán, ¿no?, que a veces nosotros escuchamos, estoy hablando de términos generales, nadie en particular, a veces escuchamos, ¿no?, que hay pelea por la calle, cosas, parecemos niños, ¿no? Este pasaje inclusive en una parte dice, o sea, como niño fluctuante, como el niño se pelea, va de un lado para otro, hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Entonces, la unidad de la iglesia solo se consigue con trabajo espiritual, con madurez espiritual. Y ahí es donde estamos todos involucrados, y donde tenemos que estar todos abocados a esa madurez. Y bueno, damos gracias, ¿no? El otro día éramos varios en el estudio bíblico, en la oración, y así es como crece. O sea, esto no tiene misterio. ¿Cómo crece la iglesia? Juntándonos, hermanos, orando juntos, abriendo la palabra, de una manera sencilla, pero así es como tenemos que empezar a crecer. Y cómo vamos a estar naturalmente más unidos. Entonces, la unidad y la madurez van juntas, dice Pablo. Y Pablo, en esta primera sección, nos llama a tener un carácter conforme al de Cristo, con las siguientes palabras ahí, ¿no? Estamos en Efesios 4, del 1 en adelante. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Parafraseándolo esto, ¿no?, para resumir la idea de estos primeros versículos, Pablo lo está diciendo: primero que nada, vivamos una vida digna del Evangelio, con un carácter conforme al de Cristo. También, como segunda punto se puede decir ahí, dice que en la vida práctica cristiana, la unidad de la iglesia es sumamente importante. La unidad de la iglesia es importante. Y si ustedes ven, uno de los trabajos del enemigo, ¿cuál es? Dividir. Y ahí se cumple, ¿no?, ese dicho popular que dice: divide y reinarás, ¿no? Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A todo lo contrario, a tener un carácter, primero como el de Cristo, a tener madurez, ¿no?, que ese, de alguna manera, es el fin último, parecernos al Señor, ir santificándonos en esta vida. Y como consecuencia, estaremos unidos. Y ahora, que es en la parte que nos encontramos, y que vamos a ir avanzando hoy, es en los versos 4 al 6. Que vieron que ahí dice, verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estamos ahí en esa sección. Y por eso les decimos, ¿no? O sea, no vamos a avanzar tanto, sino que me parece importante en este tiempo que nosotros vivimos hablar un poco de la persona del Espíritu Santo. Entonces vamos a estar haciendo como un parate y vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Si bien ya lo mencionamos,
la prédica pasada, yo siempre les pido, ¿no? O sea, tengan paciencia. Esto tal vez es un tema que se hace un poco pesado, pero es sumamente importante. ¿Saben por qué les digo? Porque hay muchas mentiras. La verdad es una sola, pero mentiras hay muchas. Nosotros hoy vamos a tratar de fundar nuestra enseñanza. O sea, una base en la cual nosotros creemos. ¿Qué creemos del Espíritu Santo? Y es muy importante porque lo que nosotros creamos, o sea, se va a transmitir en nuestras prácticas, en cada vida de cada uno, como iglesia, y en cualquier índole, ¿no? en el cual nos movamos. Así que esfuércense por tratar de estar, o sea, lo más lúcido posible, por tratar de aprender, porque va a ser un poco tal vez pesado, pero es súper importante, Así que en esta sección del 4 al 6 hay 7 verdades espirituales, se pueden decir, 7 realidades eternas, que son características de la verdadera iglesia. Estos 7 puntos que se nombran allí son características de la verdadera iglesia. 7 verdades espirituales que es común a todos los verdaderos creyentes, que nos unen como iglesia, que son la base espiritual de nuestra unidad. ¿Y cuáles son estas 7 verdades? Un cuerpo, que algo estuvimos viendo la vez pasada, la iglesia es un cuerpo. Un espíritu, que es lo que hoy vamos a estar desarrollando. También nos habla de que un llamamiento, una esperanza, nos habla de un Señor, nos habla de una fe, nos habla de un bautismo y un Dios y Padre de todos. ¿Bien o no? Sí. ¿Cómo hace hincapié en la unidad? Uno. Estas son realidades eternas que nos unen como pueblo cristiano, como la verdadera iglesia del Señor. Estuvimos hablando de lo que era el cuerpo, hoy vamos a estar profundizando un poco, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver lo que podríamos llegar a hablar del Espíritu Santo, sin duda podríamos estar toda la vida hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es incomprensible. O sea, nosotros nunca vamos a poder llegar a entenderlo completamente. Así que una de las verdades espirituales, una de las realidades eternas, uno de los fundamentos espirituales relacionados con la unidad de la iglesia es que somos un cuerpo, que ya lo vimos. Por otro lado, este segundo punto es un espíritu, que algo ya estuvimos viendo en la prédica pasada, pero hoy seguiremos y trataremos de terminar este punto, que ya le digo que no creo, ¿no? Implicado. Aunque es un punto que podría ser muy extenso y podríamos estar, como recién decía, toda la vida predicando de la persona del Espíritu Santo, hoy trataremos de enseñar algo, vamos a aprender algo, vamos a ir a empezar a fundamentar esta enseñanza. Así que, ¿cuál es el tema hoy? Un espíritu. Y la prédica se va a basar sobre todo en 3 preguntas, o va a girar en torno a esto, ¿no? Para que ustedes vayan viendo el avance y a la misma vez ya vayan viendo, ¿no? Cuando estemos cerca del final. Bueno, las 3 preguntas son: primero, ¿a qué espíritu se refiere en ese contexto, no? Acá estamos con problemas técnicos. Sí, no, miren que uso ese, sí. ¿No es grano? Sí, bien. Así que la primera pregunta sería: ¿a qué espíritu se refiere ahí en ese pasaje? Vieron que habla de la unidad, dice un cuerpo, un espíritu. Ya lo dije, ¿no? Pero después vamos a estar desarrollando quién es el espíritu. ¿Qué dice la Escritura acerca de este espíritu, no? ¿Quién es el espíritu? Y como tercera, y esta va a ser la que nos va a llevar más tiempo, es ¿qué hace el espíritu y cuál es su relación con la iglesia? ¿Qué hace, no? ¿Cuál es la obra del espíritu y cómo es la relación con la iglesia del Señor? Así que algunas de estas preguntas ya la abordamos en la prédica pasada, por lo que hoy solo mencionaremos brevemente algunas, ¿no? Las primeras para dar contexto, y nos centraremos en responder aquellas a las que le dedicamos menos tiempo en la prédica anterior o que no alcanzamos a tratar, como es el caso de la relación entre el Espíritu y la iglesia. Y el título que hoy teníamos, que habíamos puesto ahí en el estado de WhatsApp, es el Espíritu Santo en la unidad, que es lo que estamos hablando, ¿no? En la unidad y crecimiento de la iglesia. Podríamos decir de ayer, porque vamos a estar hablando sobre todo el libro de Hechos, pero también de hoy, ¿no? O sea, porque Dios es el mismo, no hablando. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra. Así que la primera pregunta ya la tenemos respondida, ¿no? ¿A qué espíritu se refiere? Lo he dicho, Espíritu Santo. Capaz que debe ser, ¿no? El Espíritu Santo, en ese contexto. El Espíritu Santo. Así que un cuerpo y un espíritu. El espíritu es quien hace la unidad. A nosotros nos manda a, dice, ser solícito en guardar
pero quien hace la unidad de la iglesia es el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu, dice. ¿Sí? O sea, el Espíritu es quien añade, también dice en el libro de Hechos, que añadía cada día lo que habían de ser salvos. El Espíritu es quien añade al cuerpo de Cristo. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta, que nos vamos a ir deteniendo un poco más en la segunda pregunta, que es ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Sabemos que se está haciendo referencia al Espíritu Santo, esa palabra. Pero ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Y acá es donde vamos a empezar a aclarar algunos asuntos. ¿Saben por qué? Porque hoy la persona del Espíritu Santo está bastante desfigurada en muchas iglesias cristianas. Entonces vamos a tratar de hablar claro y bíblico acerca de quién es el Espíritu Santo. Así que al comenzar con la doctrina del Espíritu Santo, escuchen esta palabra, debemos declararnos, históricamente hablando, ortodoxos. Ortodoxos. Este término está muy vinculado con creer en la Trinidad. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué ha creído la Iglesia del Señor a lo largo de la historia sobre el Espíritu Santo? Y esto es un llamado de atención, hermano. Nosotros no debemos olvidar que tenemos 20 siglos de historia de iglesia. Nosotros tenemos muchos hermanos, como hermanos que ahora no están siendo perseguidos. Eso ha sido a través de toda la historia. Y ha habido mucha persecución por estas verdades. Por poner solamente un ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús no es Dios. Eso se piensa en que nació con los testigos de Jehová. Eso nació, Arrio se llamaba, alguien que decía que Jesús había sido creado. Entonces, a lo largo de la historia, o sea, como decía el libro de Eclesiastés, o sea, no hay nada nuevo debajo de este sol. Entonces, el Señor siempre tiene una iglesia escogida por gracia a lo largo de toda la historia, y nosotros hacemos bien muchas veces en ver cómo ha sido esa evolución, o sea, cómo han sido esas luchas doctrinales a través de la historia. Entonces, cuando hablamos de Trinidad, hacemos bien en decir nosotros somos ortodoxos. ¿Qué significa? Creemos en la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad. Hay muchos grupos hoy, allí afuera, que se denominan cristianos y enseñan esas mentiras, esa falsedad. Y es una falta muy grave, muy grave. O sea, quien no cree, yo lo he dicho varias veces, que Jesucristo es Dios, no es salvo. No es salvo. ¿Y saben por cuál es una de las bases de eso? Es que quien muere en la cruz tiene que ser Dios. Si no, no puede cubrir la ira de Dios. Un Dios eterno, santo, justo. Entonces, el único que puede salvar al pecador del castigo eterno es Dios mismo, poniendo su vida por el pecador. Entonces, los testigos de Jehová no son hermanos nuestros, están perdidos. Y quien enseñe esa mentira está perdido. Está perdido. Entonces, como le decía, ¿no? Es bueno llamarnos esta ortodoxo, ¿no? O sea, creemos en la Trinidad. Creemos en la Trinidad. Así que vamos a desarrollar un poquito esta doctrina de la Trinidad, a la luz de la Biblia, obviamente, ¿no? No de lo que diga yo, ni lo que diga Sultán, fulano, como dicen. Entonces, para hacerlo de una manera más bien compensada, y vuelvo a repetir, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol, estas son estudios que por siglos se ha estado estudiando. He elegido esta confesión de fe bautista, la confesión de fe bautista de Londres en 1689, o sea que de una manera compensada habla de esta doctrina de la Trinidad. Si no, podríamos pasar, como les digo, toda la vida sin empezar. Entonces, para dejarle una idea, para dejarle una base, y yo siempre les pido, como también el pastor le pide, en su casa revisen, no me crean, créanle a la palabra de Dios. Entonces, cada cosa que nosotros vamos a estar citando, afirmando, y con los textos bíblicos, en su casa tómese el tiempo, a ver si es verdad lo que estamos diciendo aquí o no. O sea, ¿quién es la autoridad? La última autoridad es la palabra de Dios. No soy yo, no es el pastor, no es el hermano Alberto Pedro. Que dicho sea paso, disculpa, no, acabo de decir un paréntesis, yo estoy acá gracias a Alberto. O sea, gracias a Dios, ¿no? Pero el contacto fue Alberto cuando yo me venía, yo soy de Mercedes, cuando venía para Yum. A Alberto lo conocía de un grupo, 5 soles se llama, y le pregunté y me comentó a Germán, y ahí estuve hablando con Germán en enero, me acuerdo, allá en la chacra, y bueno, y hoy por la gracia de Dios estamos juntos, ¿no, hermano? Eso es precioso, yo siempre lo digo, o sea, a mí se me pone la piel de gallina, así a mí me encanta estar acá, le digo la verdad, me encanta estar juntos, o sea, como pueblo de Cristo, como hermano,
Eso es precioso. Bueno, dicho esto, estamos en la doctrina, ¿no? En la doctrina de la Trinidad. O sea, de esta manera compensada vamos a estar leyendo esta confesión, o sea, en unos puntos, ¿no? Y afirmándolo con la palabra de Dios. En el capítulo 2 de esta confesión de fe, que lleva el nombre de Dios y de la Santa Trinidad, de Dios y de la Santa Trinidad. En el párrafo 1, hablando de la naturaleza de Dios, hay esta afirmación. Quiero que nosotros creemos, y si como le vuelvo a repetir, ustedes búsquenlo la Biblia, afírmenlo con la Biblia, pero creemos esto. Hay un solo Dios vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección, quien es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿No? El primer párrafo afirma esto. Hay un solo Dios. Nosotros creemos en la Trinidad, pero no creemos que hay tres dioses. La Biblia es clara, hay un Dios. Deuteronomio 6:4, si quieren buscarlo. Este es un pasaje central, se podría decir, en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel lo recitaba, creo que decía la Shema. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Lo tienen? Sí. Dice así, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Después también en 1 Corintios, el capítulo 8, el verso 4 y 6, hay ahí una afirmación, ¿no? Hablando Pablo a los Corintios, dice, no hay más que un Dios. Está haciendo la comparación entre los ídolos y el comer los sacrificados de los ídolos. Entonces dice, o sea, no es nada, un ídolo no es nada. O sea, no tengan miedo de comer algo. O sea, el alimento, o sea, no es nada. Los ídolos no son nada. Dice, no hay más que un Dios. No hay más que un Dios para nosotros. Y en el verso 6 dice, y un Señor, Jesucristo, que por medio del cual son todas las cosas. O sea, un Dios y un Señor. Si ustedes ven en ese verso también, ven que Jesucristo también tiene un atributo divino, ¿sí? Por medio del cual son todas las cosas, Creador. Por medio del cual son todas las cosas. No solo son, sino que también dice que las sustenta. Entonces, ahí vemos que habla de un Dios también, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Isaías 45:5, también un texto muy conocido, dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Clarito, ¿no? Entonces, la primera afirmación que hace esta confesión, a la cual nosotros creo que estamos todos de acuerdo, y tenemos que estar, porque si alguien no está de acuerdo con esto, es un hereje, así con esa palabra, es un hereje. Ahí está. Pero hay que hacer una salvedad que por creer en la Trinidad no estamos creyendo que hay más de un Dios. No somos politeístas, por favor. La palabra de Dios es muy clara, lo que acabamos de decir. Jehová uno es, no hay más que un Dios. Y nosotros creemos entonces en un Dios vivo y verdadero. En el párrafo 3 de esta confesión de fe, donde primero hablaba de la naturaleza de Dios, que es un uno, infinito en su ser. Este párrafo 3 habla de la Trinidad. Y la afirmación que hay es, en la unidad de la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son de una misma sustancia, poder y eternidad, y cada una posee la plenitud de la divinidad. Este es un tema muy difícil. Querer entender la Trinidad, yo diría que es imposible, por lo que dije hoy. Dios es infinito. Nosotros somos finitos. ¿Entienden? Dice que un teólogo, cuando andaba en la playa meditando acerca de la Trinidad, dice que había un niño que había hecho un pocito en la arena y iba, agarraba agua y lo metía en el pocito. Y él meditando en eso, ¿no? Y dice, pues va y le pregunta a mí, dice, ¿pero qué está haciendo? No, dice, estoy queriendo meter el océano acá, ¿no? Todo el océano enorme que es en el huequito. Bueno, así es cuando nosotros queremos entender a Dios, ¿entienden, hermano? Es imposible. Eso no quita que todo lo que está revelado en su palabra, por más que no es la totalidad de su ser, es todo verdad, todo lo que está aquí. Entonces nosotros estamos tratando a la luz de la palabra de Dios sacar esta verdad. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios acerca
de las personas divinas, de la Trinidad. Hay un Dios, pero a la misma vez también nosotros vemos revelado en la palabra de Dios que hay tres personas en la divinidad. Hay varios pasajes, por ejemplo uno muy conocido, en Mateo 28:19 dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no dice los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre. Primera Juan 5:7, este está muy claro y explícito. Primera Juan 5:7, si quieren acompañarme. Primera Juan 5, versículo 7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, bien explícito, clarito. Nosotros vemos que muchas veces hay falsas doctrinas, falsas religiones, que dicen que este texto que fue agregado después de la Biblia dice. ¿Por qué? Porque simplemente no se condice con su mentira. ¿Entienden? Pero eso está clarito, está ahí y es fidedigno. Lo vuelvo a repetir de una manera tan explícita, está expresado allí. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno. Clarito. Después también le voy a nombrar pasajes que ustedes estoy seguro que conocen, pero se lo voy a nombrar para que vean, ¿no? Yo y el Padre uno somos, dijo Cristo, ¿no? Yo, Él es uno, el Padre es otra persona, pero uno somos, dice. Juan 14:10 dice, hablando a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Escucharon? Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dijo a Felipe. Verso 16 ahí, si están allí, también habla de que Dios Padre mandará otro consolador, otro paracleto, habla allí, ¿no? Poniendo el Espíritu Santo al nivel de Jesús, ¿no? Jesús dice, o sea, yo me voy, pero vendrá otro consolador, al mismo nivel que Jesús, ¿entienden? Dice, yo me voy, yo soy un consolador, o sea, alguien que vino, reconsuelo, pero vendrá el otro consolador. Juan 1:1, también todos lo conocemos, muy claro, también es un texto que quiere ser siempre manipulado, torcido. Dice: en el principio era el Verbo, Jesucristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí vemos ¿no? En estos pasajes que hay un Dios, hay una Trinidad que comparten esa deidad. O sea, cada uno de ellos es Dios en plenitud. Todos tienen los atributos de Dios. No es que se dividan los atributos y que uno y otro. No. Seguimos en esta enseñanza de la Trinidad, esta afirmación. En el párrafo 4 de esta confesión menciona igualdad y distinción de las personas. Son iguales las personas en cuanto a deidad. Pero también hay que aclarar que no son la misma. Hay una religión, los unicitarios, también que predican una mentira, que dicen que hay una sola persona en la divinidad, que toma como diferentes aspectos, el aspecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es mentira. Afirma la confesión de fe bautista: el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Sencillo, pero importante, muy importante. Sin embargo, cada una de estas personas es completamente Dios. Completamente Dios. Creo que esta afirmación quedó más que claro, ¿no? Con los pasajes que recién abordamos. Me parece que no tendríamos que entrar en mucho más detalle, ¿no? Pero la vuelvo a repetir a esta afirmación. El Padre, hermanos, no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Sin embargo, cada una de estas personas es completamente Dios. Esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros creemos.
Y es importante, hermano, ahí andan muchos testigos. Y si te perdés en esto, o sea, tal vez demuestra que realmente nunca conociste la verdad. Porque si alguien atesora esta verdad en su corazón, o sea, nunca la vamos a perder. Pero esta es la verdad y tenemos que combatir eso. Tal vez hay otros temas que nosotros podemos no estar de acuerdo. Yo a veces menciono, ¿no? Yo de la iglesia que venía de Roma Libre, las mujeres usaban velo, interpretaban un pasaje de 1 Corintios como que tenían que usar velo en la congregación. Entonces, bueno, ahí podrán tener diferencias, podremos estar a discutir con velo, sin velo. O sea, no está en juego la salvación, no es algo fundamental, pero esta doctrina sí es fundamental. ¿Es tal vez pesada de entender? Sí, sin duda que sí, pero es importante, hermano. Esto tenemos que afirmarlo. Si nosotros fallamos en esto, estamos perdidos. Entonces, decíamos que igualdad y distinción de las personas. Las tres son Dios, pero son diferentes personas dentro de la deidad. Y el párrafo 5 de ese capítulo 1 de la confesión de fe, perdón, del capítulo 2 de la confesión de fe, habla de funciones distintas de las personas. Eso también es importante. Funciones distintas de las personas. Y afirma lo siguiente: las tres personas de la Trinidad tienen roles distintos en la creación, en la redención y en la santificación. ¿Sí? Hay un Dios, pero a la hora, vuelvo a repetir, las tres personas de la Trinidad tienen roles distintos en la creación, redención y santificación. Vamos a ver algunos pasajes más para dejar claro esto. Con respecto a la creación, nosotros vemos Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice. Y ahí en el verso 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Vemos a Dios Padre, se puede decir, diagramando esa creación. Tenemos al Hijo, que no aparece acá, pero sí aparece en Juan 1, en el cual es el verbo, es la expresión, es por medio de quien se crea, es la palabra, y tenemos el Espíritu Santo de una manera ordenando todo. O sea, siempre la obra de Dios es trinitaria, de principio a fin. En la salvación también ahora lo vamos a ver. Con respecto a la redención, o sea, la salvación, tenemos Juan 3:16, un pasaje que todos conocemos, ¿no? Donde vemos que la persona del Padre da al Hijo. El Padre da al Hijo. Son diferentes roles, ¿no? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después, con respecto a la santificación, tenemos al Padre enviando al Espíritu Santo, teniendo como base la obra redentora de Cristo, enseñando al creyente. Miren, dice: mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, de quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Cuando nosotros vemos, en Efesios también lo veíamos claramente en el capítulo 1, nosotros vemos al Padre decretando, vemos la obra de Cristo en la cual nosotros podemos ser salvos, y vemos al Espíritu Santo de una manera atrayendo hacia esa obra, cambiando el corazón, aplicando esa obra eficazmente en la vida de nosotros. ¿Entienden? Siempre es una obra trinitaria, en la creación, en la redención y en la santificación también. Bueno, y ahora entramos, vamos 28 minutos, vamos bien, ¿cómo están? Bien. 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 Bueno, ahora vamos a estar entrando en la última pregunta, y esta va a ser la más tensa. Vamos a ir avanzando. Cuando veamos que se duerme uno, se cae, yo ahí corto. ¿Okay? Bueno, la tercera pregunta que nosotros hoy queremos contestar, y creo que es también muy práctica y aplicativa como iglesia, y es precioso, hermano. Yo vuelvo a repetir, ¿no? El cantar, orar, y creo que hoy vamos a estar viendo algo de esa primera iglesia, de la iglesia en Hechos. Y es lindo ver esa primera iglesia, tomar ejemplo, ¿no? Tomar ejemplo. Y bueno, yo creo que vamos por buen camino. Es lindo estar hoy aquí, es importante estar hoy aquí. Es muy importante guardar el día del Señor como iglesia, como testimonio. Orar juntos, vuelvo a repetir, abrir la palabra. Ese es el camino. Ese es el camino. Entonces, la última pregunta que vamos a estar contestando es: ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Y cuál es su relación con la iglesia? ¿Sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su obra y su relación con la iglesia? Esta pregunta puede llegar a ser muy amplia y profunda. Así que nos centraremos en el libro de Hechos y sacaremos nuestra enseñanza de allí, desde una perspectiva bautista. Y esto está bueno aclarar, porque vieron que
se malentiende muchas veces el libro. De hecho, solo para ir entrando en contexto y ya tirarle algunos piques, como dicen los jóvenes, muchas veces el hablar en lengua, los milagros, esas cosas se malentienden. Entonces vamos a estar viendo de una perspectiva autista el libro de Hechos y enseñando acerca del Espíritu Santo. Así vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo obró en la iglesia primitiva y trataremos de aplicarlo a nosotros hoy como iglesia del Señor. Y es aquí donde toma relevancia el título que publicamos hoy: el Espíritu Santo en la unidad y el crecimiento de la iglesia. De la de ayer, el libro de Hechos, pero también nosotros hoy. Y viendo este ejemplo de esta primera iglesia, tenemos que tomar para nosotros. Y miren esto que voy a decir, presten atención por favor. Es lo que nosotros debemos estar empeñados, hermano. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar empeñados en hacer la obra de Dios en nuestro tiempo. La responsabilidad está sobre nosotros, de la obra de Dios para con nosotros, o sea, para con nuestros pares, quiero decir, ¿no? En este tiempo, en esta hora. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar empeñados, en hacer la obra de Dios en nuestro tiempo, siendo miembro activo de su cuerpo. Y esto yo cada vez de a poco lo voy entendiendo más. Hermano, nosotros no somos llaneros solitarios, que andamos predicando, ¿no? Como llaneros solitarios, no, somos parte de un cuerpo. Por algo Dios, cuando escribe su palabra, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vemos que es iglesia, eclesia, una congregación, tiene un orden. Dios da dones a quien, a su iglesia, a sus miembros. Y una iglesia está compuesta por diferentes miembros con diferentes dones. Entonces es importante estar juntos. Eso es una gran mentira. Yo creo en Cristo, pero no voy a la iglesia. Eso es una gran mentira. Gran mentira. Y que puede hacer mucho mal. Y yo aprovecho, si alguien me está mirando por YouTube, congregate en una iglesia local. O sea, no está bien si vos tenés la posibilidad de congregarte en una iglesia local. Como hay muchos que tienen pastores cibernéticos ahora o cosas así, ¿no? Eso está mal. Está mal a la luz de la palabra de Dios. Dios hizo un cuerpo. Y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos iglesias locales que se juntan, que se reúnen. Precioso ver los testimonios de esto, ¿no? Que decía, nosotros nos juntamos a leer la palabra de Dios, ¿no? A saber más del Señor. Y es así, vuelvo a repetir, hermano, esto no tiene misterio. Sí demanda esfuerzo. Sí demanda esfuerzo. Dejar cosas que tal vez que vos tenés en un lugar más entre comillas, ¿no? Importante en tu vida que venir aquí. Tenés que dejarlo. Nosotros no podemos pedir bendición del Señor si no estamos obedeciendo su palabra. Y obedecer su palabra es estar juntos, crecer como iglesia. Dios ha establecido su iglesia. No ha establecido, vuelvo a repetir, llaneros solitarios por todos lados, ¿no? Que prediquen el evangelio. No. Es iglesia local. Y obviamente que, o sea, yo a veces no pienso en mi instituto y cantidad de cosas. También, obviamente, que enseñen la palabra de Dios, pero lo más bíblico hablando, es la iglesia local. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que ir juntos, tenemos que explicarnos, tenemos que hablar los unos con los otros y aprender la palabra de Dios, sobre todo en la iglesia local. Para eso, este pasaje mismo que nosotros estamos viendo en el Efesios, más adelante lo dice, Dios ha dado, dice, hombres dones, o sea, ha dado como regalo a Germán, que enseñe la palabra, que capacite para la obra del ministerio de los santos, o sea, de los demás miembros, ¿no? Entonces, Dios mismo provee de personas para que todos aprendamos, Y todos no vamos a pretender también enseñar, o todos no vamos a pretender hacer una cosa u otra. Por eso ahí es donde viene la Escritura compara la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo tiene diferentes miembros con diferentes funciones. Entonces, cada miembro, lo hemos repetido cuando hablamos de que era un cuerpo, ¿no? Es importante, hermano. Cada uno de nosotros es importante en el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Tenemos que estar unidos. Bien. Y siendo miembro activo de su iglesia. Vuelvo a repetir. Siendo miembro activo de su iglesia, de su cuerpo. Así que dicho esto, ahora sí vamos a estar introduciéndonos en esta epístola. Así que si quieren, ahora sí vamos a mudarnos al libro de Hechos. Ten ahí pendiente. Y yo voy a ir leyendo, o sea, esto que he preparado. Y dice así. A modo de introducción, vamos a ver la significación del Espíritu Santo en Hechos y la perspectiva bautista, ¿no? Nosotros entendemos que la doctrina del Espíritu Santo, también conocida, este es un nombre medio especial, pero es
dice pneumatología. ¿Vieron cuando uno dice tiene neumonía? Neumo. Significa, o sea, viene una palabra griega que en realidad es viento. Y de allí también viene la palabra espíritu. ¿Sí? Entonces, neumatología es estudio del Espíritu Santo. Pero no se preocupe, estas son palabras nomás del griego, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, o sea, siempre es bueno ir allí, ¿no? O sea, ver el significado original, que ese es el significado de la escritura que no tiene error. Nosotros el otro día lo hablamos, lo veíamos un poco en la reunión de estudio, que nosotros tenemos traducción y son muy buenas, gracias a Dios, pero en algunos pasajes pueden no ser tan fieles al original, o pueden perder un poco el sentido. Entonces, siempre el sentido sin error es, lo decimos, ¿no? El que salió de la mano del escritor bíblico. Ese escrito no tiene error. Después las traducciones pueden tener alguna diferencia, pero vuelvo a repetir, son muy buenas traducciones. La Reina Valera, la Biblia de las Américas son muy buenas. Dicho esto, entonces, decimos que comprender la persona y la obra del Espíritu Santo es esencial, hermano, para una correcta interpretación de la Escritura y para la vida y el crecimiento de la Iglesia. Es importante entender la obra del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles se destaca como un texto fundamental para esta enseñanza, ¿no?, del Espíritu Santo, ya que proporciona el relato histórico, esto es historia pura, ¿no?, principal de la actividad del Espíritu Santo después de la ascensión de Jesucristo. Este libro, el libro de los Hechos, narra el inicio y la expansión de la iglesia primitiva, un periodo caracterizado por la poderosa manifestación del Espíritu Santo a través de los apóstoles y los primeros creyentes. Que ahora lo vamos a estar desarrollando, ¿no? Pero nosotros cuando vemos el libro de Hechos vemos eso, ¿no? Vemos grandes milagros, señales. O sea, ahí se estaba un momento histórico muy particular que se vivía allí. Yo siempre lo he repetido porque la carta de los Efesios lo dice mucho, estaba cambiando el paradigma. Antes era el pueblo judío, el centro, Jerusalén, el templo. Eso estaba cambiando. No era algo nuevo, ya estaba profetizado. Simplemente, en el caso del pueblo judío, no lo supo ver, entender. Cuando viene el Mesías, cumple y viene el nuevo pacto. Ya estaba anunciado, ya estaba anunciado. Y acá en la historia se está desarrollando eso, el nuevo pacto. Nosotros en el libro de Hechos estamos, si ustedes ven, es interesante este libro, pero está entre medio de los evangelios y las cartas, o sea, todo lo que son enseñanzas doctrinales, ¿no? Entonces nosotros vemos eso, ¿no? Vemos cómo se está instaurando ese nuevo pacto. Y es precioso. Bueno, creo que en Mercedes lo estuvieron estudiando, si no mal recuerdo, hermano, ¿no? El año pasado o el otro, todo el libro de Hechos. Bien. Entonces, el libro de Hechos sirve como un puente vital entre los evangelios, que se centran en la vida y el ministerio terrenal de Jesús, y las epístolas, lo que acabamos de decir, que ofrecen una elaboración teológica de la obra redentora de Cristo y sus implicaciones para la iglesia. Hechos narra cómo la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo se cumplió en Pentecostés. Si nosotros leemos, por ejemplo, sobre todo el Evangelio de Juan, vemos que ya estaba anunciado la venida del Espíritu Santo. Y no solo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, sino desde el Antiguo Testamento, que lo vamos a ver en Hechos 2, cuando predica Pedro, dice, esto fue lo que habló Joel. O sea, no es nada nuevo esto estaba profetizado. En los últimos días, esto sucedería. ¿Entienden? Entonces, la interpretación de la doctrina del Espíritu Santo en Hechos está influenciada, y esto es importante, significativamente por la tradición teológica de la cual se aborda el texto. Esto es lo que decía hoy, nosotros somos bautistas y tenemos esta doctrina que nosotros venimos desarrollando, ¿no? Nosotros vemos que otros grupos cristianos, y bueno, cada cosa por su nombre, ¿no? Los pentecostales, por ejemplo, entienden totalmente diferente estos pasajes, ¿no? ¿Son hermanos? Tal vez sí, pero a nuestro entender distorsionan. Y están, o sea, distorsionando la palabra de Dios o interpretando mal. Entonces, tal vez no tenemos que ser tan duros en algunos aspectos como podemos ser con un hereje, o sea, que está la salvación en juego, pero tenemos que llamar las cosas por su nombre. Están equivocados. Y es lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, nosotros vamos a estar abordando el libro de Hechos de la perspectiva bautista. Y obviamente vamos a estar viendo bíblicamente, ¿no? No es porque a mí se me ocurra o a otro, ¿no?
Entonces dice, esta perspectiva se caracteriza por una serie de principios fundamentales. Estos son nuestros principios, ¿no? Incluyendo la primacía de las escrituras, o sea, sobre la escritura, lo que decíamos hoy, o sea, nosotros creemos en la Biblia como la última autoridad, como la única regla infalible de fe y práctica. Y nosotros también nos adherimos a una teología del pacto, que distingue entre el antiguo y el nuevo pacto. Esto que decimos, ¿no? Nosotros en ese momento histórico vemos cómo se estaba cumpliendo el nuevo pacto. Y vemos, se puede decir, todo el contexto de la Biblia a la luz de los pactos. Y con énfasis en el nuevo pacto inaugurado por Jesucristo. Además, también hay importante, reconocemos la soberanía de Dios en la salvación. Dios es quien salva. Cuando nosotros vemos el libro de Hechos, vemos cómo el Espíritu de Dios, dice, iba apartando. Se salvaban, dice, los que estaban predestinados para vida eterna, ¿no? O sea, el Espíritu Santo obrando, de una manera soberana. Y estas distintivas teológicas que acabamos de decir, moldearán nuestra interpretación del pasaje de Hechos relacionado con el Espíritu Santo. Así que primero que nada examinaremos la promesa del Espíritu Santo en Hechos y su cumplimiento en Pentecostés desde la perspectiva bautista. Luego analizaremos los pasajes. Ustedes quédense tranquilos que no vamos a estar hasta mañana acá, ¿sí? Porque yo me puedo ahí diciendo, pero nada, vamos a ver tal vez un par y vamos a cortar ahí y la próxima seguimos, ¿sí? Porque vamos 40. ¿Cómo están? Bien. Bien, así que luego analizaremos los pasajes que describen el derramamiento del Espíritu Santo y sus manifestaciones, como el hablar en lengua y profecía, considerando nuestra visión sobre los dones espirituales. También vamos a explorar el papel del Espíritu Santo en el crecimiento y la expansión de la iglesia primitiva, incluyendo la guía del Espíritu, el poder que Dios nos para el testimonio y la realización de milagros. Que nosotros creemos, ¿no?, que esto ya es bueno ir dejándolo claro, que esa manifestación de esa iglesia primitiva lo vemos como manifestaciones propias de ese tiempo histórico. Nosotros nos adherimos, hoy hablaba con Germán, somos cesacionistas, o sea, nosotros creemos que esos dones, tanto como hoy hay unos que los profesan, o sea, de sanaciones, de hablar en lengua, de milagros, nosotros creemos que esos dones eran propios de la iglesia primitiva. Era una época especial, una época histórica especial. Y esos dones han cesado, por eso cesacionistas. Nosotros creemos que hoy, o sea, al completarse el canon de la Escritura, por ejemplo, la profecía ya no es necesaria. En el Nuevo Testamento dice que había apóstoles y profetas. No sé si ustedes cuando van leyendo Hechos se dan cuenta. Apóstoles y profetas. Profeta era quien traía revelación de Dios. Hoy, por ejemplo, se malentiende eso y ahí está lleno de profetas. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Profeta por todos lados. Bueno, eso, o sea, nosotros realmente no creemos eso a la luz del libro de Hechos. O sea, nosotros creemos que al completarse el canon ya no es necesaria una nueva profecía. El canon está completo. Y el libro, por ejemplo, Apocalipsis dice, o sea, no se agregará ni se quitará. O sea, el canon está cerrado, completo. Entonces, a grandes rasgos, ya para ir dejándolo también, ¿no? Claro, ¿cómo obra hoy el Espíritu Santo? No obra de esa manera, ¿no? O sea, con grandes milagros, señales, sino más bien a través de su palabra y de una manera interna. Que es un gran milagro también. O sea, que cambie una persona, y eso es precioso ver como una persona, póngale el nombre que quieran, ¿no? Drogadicto, asesino, o no sé, alguien que vive solo para el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios, es un gran milagro que se convierta a Cristo, que deje todas esas cosas. Entonces nosotros somos cesacionistas en ese sentido. O sea, creemos que hoy, en esta época, con el canon completo, Dios obra a través de su iglesia, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Esa es la tarea que nosotros tenemos como iglesia, ¿no? Vuelvo a repetir, juntarnos, oramos, predicar el Evangelio. ¿Cómo va a obrar Dios? Sin duda con milagros. ¿Pero qué tipo de milagros? Viendo vidas cambiadas. Eso es precioso. Y creo que cada uno podría dar testimonio de la vida que tenía antes y el milagro que Dios obró para hoy tener una nueva vida en Cristo, ¿no? Así que el primer punto, el Espíritu prometido y Pentecostés. El Espíritu prometido y Pentecostés.
Lo primero que nosotros vemos, y creo que es el contexto de todo el libro de Hechos, es la promesa que había dado Jesucristo, y acompáñenme ahí en Hechos 1, del verso 4 en adelante, y estando juntos, acá estaban juntos los discípulos, va a hablar Jesús, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, esta es la promesa, ¿no? Y que ya estaba anunciada también en el Evangelio de Juan, la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo. Así que en los momentos finales de su ministerio terrenal, el Señor instruyó a sus discípulos a no apartarse de Jerusalén, lo que acabamos de leer, sino a esperar la promesa del Padre, que Él identificó como el bautismo con el Espíritu Santo, un evento que ocurriría, dice, no muchos días después. Esta promesa, registrada ahí donde acabamos de leer, fue dada con el propósito específico de capacitar a los discípulos para ser sus testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último en la tierra. Desde nuestra perspectiva bautista, esta promesa se distingue de la fe que los discípulos ya poseían, señalando una experiencia adicional de poder divino necesaria para la misión que tenían por delante. Yo ahora lo explico, ustedes tranquilos. La efectividad de la iglesia, desde nuestro punto de vista, depende de este poder divino, y no meramente del esfuerzo humano o de la presencia física de Cristo. Las instrucciones de Jesús de esperar subrayan la necesidad de la llegada del Espíritu para que pudieran cumplir su llamado. Dicho de una manera muy sencilla, hermano, no solo se trata de fe, sino de dependencia de Dios. Los que estaban allí ya creían en Jesucristo, estaban juntos, orando, ¿sí? Esperando esa promesa. Pero se trata también de depender, esperar los tiempos de Dios. Como iglesia es lo mismo, cada uno de nosotros cree, pero se trata de estar juntos, pidiendo al Espíritu guía todo el tiempo. O sea, nosotros lo que nos tiene que mover es el Espíritu Santo, como iglesia. Así que no es solo fe, sino también dependencia de Dios. Y esa era la promesa, ¿no? La promesa de Jesús se conecta con la profecía anterior de Juan el Bautista. O sea, no solo Jesús había anunciado, sino ya Juan el Bautista. Ahí vemos, ¿no?, cómo la escritura es todo uno, ¿no? O sea, cuando vino Juan el Bautista, ya había comenzado a anunciar. O sea, viene uno tras de mí que bautizará con Espíritu Santo y fuego, anunciando todo la venida del Espíritu Santo. No era, volvemos a repetir, o sea, era algo ya en el plan de Dios, ya orquestado desde antes de la fundación del mundo. Así que esa promesa tiene el cumplimiento y llegó de una manera dramática. Esto es interesante, de una manera dramática en el día de Pentecostés, tal como se describe en Hechos 2, 1 y 4. Está la promesa anunciada, ahora llega el cumplimiento. Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Ahí llega la promesa anunciada, llega. Un sonido como de una ráfaga de viento impetuoso llenó la casa donde estaban reunidos. Y aparecieron lenguas como de fuego, dice el texto, que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Desde nuestra perspectiva, la naturaleza visible y audible de estos signos del Pentecostés resalta la singularidad y el carácter fundacional. Lo que decimos hoy, o sea, nosotros creemos que era un momento histórico especial, era algo singular, tenía que ver con la fundación de la iglesia, se está poniendo el fundamento de la iglesia. Entonces resalta la singularidad y el carácter fundacional de este evento en la historia redentora, marcando la inauguración, o siguiendo también se puede decir, lo que sería el nuevo pacto. El nuevo pacto. Pentecostés como un momento crucial en el que Dios derramó su Espíritu de una manera nueva y poderosa. De una manera nueva y poderosa. La frase lleno del Espíritu Santo sugiere una plenitud
y un poder para la tarea que tenían por delante. Vieron que ahí Cristo dice, esperen que llegue el Espíritu y me serán testigos. Y me serán testigos. Y así fueron. Ellos recibieron el Espíritu Santo allí y comenzaron, dice, enseguida a hablar a todos los que estaban reunidos en diferentes lenguas. Cuando decimos diferentes lenguas, entendemos diferentes idiomas, porque en ese momento particular era una fiesta muy importante, era la fiesta de Pentecostés, era una fiesta donde se juntaban los judíos de todo, lo que sería todo el imperio romano, se reunía en Jerusalén. Llegaba a haber, pero muchísima gente allí reunida, y de todos lados, ¿no? De todos lados, para reunirse en el día de Pentecostés. Entonces, cuando llega este suceso, o sea, llega esa promesa, llega el cumplimiento, empiezan a hablar en diferentes lenguas, dice. Lo que quiere decir, y dice allí, lo dice claramente, o sea, cada uno lo escuchaba hablar en su propia lengua, o sea, hablaban en diferentes idiomas, clarito, o sea, no lo busquemos, ¿no? Bueno, o sea, cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma, las maravillas de Dios. Y acá lo aclaro, la manifestación de hablar en otras lenguas es comúnmente interpretada por nosotros como la capacidad milagrosa de hablar en idiomas reales y comprensibles, lo que permitió la comunicación inmediata del Evangelio a la diversa multitud presente. El texto indica que personas de diversas naciones escucharon a los apóstoles hablar en sus propios idiomas. Estos eran idiomas conocidos. Esta interpretación se alinea con una visión, lo que decíamos hoy, ¿no? A veces son términos, pero cesacionistas, o sea, esos dones cesaron. Hoy nosotros no creemos que eso esté vigente. De ciertos dones espirituales, ya que enfatiza el propósito comunicativo del don en este momento fundacional. Esta habilidad milagrosa sirvió como una señal inmediata y poderosa para los diversos peregrinos judíos presentes, demostrando la universalidad del mensaje del Evangelio, que ahora se extendería más allá de los confines del idioma y la nación hebrea. Vuelvo a repetir, estaba cambiando el paradigma. Antes era Jerusalén, el templo. Ahora se están cumpliendo todo lo que ya estaba anunciado y el Evangelio es anunciado a todas las naciones. Por tanto, ir y anunciar el Evangelio, todas las naciones. Y era la misma promesa allí, ¿no? Me serán testigos, donde cuando venga el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, y dice, hasta el confín de la tierra. Y acá estamos hoy. Si vaya que será el confín de la tierra, como no. Para ellos, en ese tiempo, el confín de la tierra era lo que el imperio se podría decir, ¿no? Ese era el confín de la tierra. Entonces, es cumplida, es cumplida. Y bueno, vamos a ir deteniéndonos por acá. Y vamos tal vez a dejar algunas cositas claras. Yo creo que lo que nosotros tenemos que quedarnos, hermano, vamos a seguir profundizando en esto. Pero tenemos que obrar como iglesia, tenemos que obrar dependiendo del Espíritu, así como ellos, ¿no? Esperándose de alguna manera esa dirección, esa promesa, esa dirección del Espíritu. Yo creo que nosotros, gracias a Dios, vamos encaminados. No tenemos que quedarnos, tenemos que redoblar esfuerzo, pero tenemos que estar unidos, juntos, orando, abriendo la palabra y siendo testimonio. Es lo que nos toca, es nuestra responsabilidad como iglesia. Pero es importante esto, ¿no? Entender la obra del Espíritu Santo. Porque no es con mi fuerza, no es con mis capacidades, no es con, ¿entienden? Sino es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo, es una obra que el Espíritu hace a través de cada uno de nosotros. Y esto lo volvemos a recalcar, o sea, Dios te dio un don para edificar a tu hermano. Yo no sé cuál es tu don, no lo sé, pero es algo que vos tenés que buscar en oración, de bendecir a otro, Estamos en el cuerpo de Cristo para eso, para llevar adelante su obra, para bendecirnos unos a otros, para orar unos por otros. Entonces, ese es el llamado. Vamos a seguir con esto, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, simplemente reconocemos nuestros pecados. Gracias por habernos traído de aquí, por habernos escogido. Gracias por tu iglesia, gracias por cada hermano que está hoy aquí. Señor, pedimos como iglesia, Shalom, Teshuvah. Señor, únenos, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a serte fiel a ti, a ser siervos tuyos, Señor, a ser siervos del hermano. Señor, ayúdanos a eso, Señor, como iglesia tuya, dar testimonio frente a esta sociedad, frente a este mundo. Y de ya, Señor, empezar de alguna manera a saborear lo que es esa eternidad contigo, Señor, esa eternidad en gloria, con los hermanos en gloria, Señor. Así que pedimos eso, Señor, pedimos nuevamente perdón por nuestro pecado, reconocemos nuestras
maldad, Señor, de nuestro corazón tantas veces que se quiere desviar. Señor, no nos dejes, Señor, no nos dejes desviar. Guárdanos, Señor, del enemigo. Señor, trae a tu iglesia. Y Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por esta exposición, esta enseñanza que es sumamente necesario para la iglesia. Yo les digo a mucha gente, mira, porque la gente que quiere hacerse cristiana, quiere un cambio de vida, no es magia esto. Aquí hay que trabajar. Hay que dejar que Dios trabaje en nuestra vida y nosotros tenemos que trabajar lo que nos corresponde a nosotros, como decía el fin de semana anterior. La unidad de la iglesia no es magia, es trabajo también, porque hay que nosotros ponernos bajo la autoridad del Señor, dejarnos usar por el Espíritu Santo. La iglesia se edifica, pero hay que trabajar. No es magia, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que aplicar la palabra de Dios, hay que orar juntos, hay que someternos a Dios. Ay, hermanos, esto es maravilloso realmente, ¿no? Me da tanta tristeza cuando hay cristianos que no disfrutan de esta vida al que el Señor nos llama, porque piensan que todo tiene que ser más fácil. La vida cristiana es dependencia de Dios total y trabajo, porque estamos en una sociedad donde todos tienen al instante y sin mayor esfuerzo. Pero la vida cristiana es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Estaba pensando en Juan 16:8, que dice Jesús, dice, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a ser alboroto, que la gente se tire al suelo y esto y el otro. No, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. La gente hoy busca fantasías. Vamos a la realidad de la palabra de Dios. ¿Tenemos alguna canción? ¿No? Bueno, pero nosotros vamos a despedirnos ahora porque continuamos con otra parte para finalizar. Nos despedimos de nuestros amigos de YouTube. Les agradecemos las comunicaciones, les agradecemos los mensajes y siempre estamos abiertos para responder a su correspondencia, a su mensaje de texto o WhatsApp. Amén. Y aquí estamos, y si tiene oportunidad de visitar la ciudad de Yu alguna vez, será muy bienvenido. Dios les bendiga.